un estudiante. Me decía, este libro pertenece solamente a uno y solo a un préstamo, a un registro, y ese préstamo puede tener de uno a muchos libros. Según el texto, debería ser así. Pero, siempre hay un pero. Porque hay atributos, por ejemplo, que deberían ser tablas. Por ejemplo, ¿cuál debería ser una tabla? El curso. Porque el curso tiene muchos estudiantes. Un estudiante pertenece solo a un curso, pero el curso tiene demasiados estudiantes. Entonces aquí, por ejemplo, se podría repetir mucho el segundo básico, tercero básico, cuarto básico, quinto básico, o asignatura, o carrera, por ejemplo. Siempre cuando esos tipos de atributos como carrera, curso, asignatura, que son redundantes en términos de que muchos lo pueden tener, siempre se tienen que transformar en tabla. Lo mismo que el autor, porque aquí el autor puede tener muchos libros. Puede tener el libro que se llame libro A, puede tener el libro que se llame libro B, el libro C, el libro D, y va a ser siempre del mismo autor, del autor Juanito. Entonces Juanito va a tener el libro A, el B, el C, el D, muchos libros. Entonces se va a repetir muchas veces el autor dentro de esa tabla. Entonces cuando pasen esas cosas, eso se tiene que, en otras palabras, salir de ahí. Entonces, en este caso, hay que crear una tabla que se llame curso y otra tabla que se llame autor. Entonces, de aquí, de este, eliminamos el curso de la tabla estudiante, lo transformamos en tabla. Aquí colocamos una PK llamada, no sé, código, que uno se pone, y el nombre del curso. Y acá tenemos, eliminamos el autor, y un código del autor y el nombre del autor. Entonces aquí hacemos la misma relación. Preguntamos y decimos, este autor, ¿cuántos libros puede tener? Muchos libros. Entonces, este autor puede tener de uno a muchos libros. Pero ese libro va a pertenecer solamente, en este caso, a un puro autor. Profe, ¿cómo se llaman las tablas que está ocupando? Esa que está ahí, sí, porque Gracias. la otra no... Se pueden ocupar las otras, pero esa que está acá, la que dice tabla, para agrandarla y todas esas cosas es re complicado porque se desarma entero. Ya. Y la línea que estoy ocupando es la primera. Ya. Porque estas de acá se pueden ocupar, pero no tienen como la facilidad de hacerle esto. Ah, entonces en la prueba ocupamos esa, ¿no? Sí, Ya. no tiene como la facilidad como de moldearlo. El curso tiene, entonces acá, entonces aquí digo, el curso tiene uno y muchos estudiantes, pero ese estudiante
pertenece solo a uno y solo a un curso. Entonces, voy a quitar un poco esto, que se vea un poco. Entonces ahora que ya está el modelo, donde el estudiante pertenece a un curso, el curso tiene muchos estudiantes, el estudiante pide uno o muchos préstamos tiene registrados, ese registro pertenece solamente a un estudiante, el préstamo puede tener de uno a muchos libros, el libro pertenece solamente a un registro de préstamos, el libro tiene solo un autor y el autor puede tener de uno a muchos libros. Entonces aquí... Creo que es pecado, profe. La llave primaria. Ah, ya. Entonces aquí, como el curso apunta al estudiante con el uno a muchos, entonces acá yo digo el código que pertenece al curso pasa acá arriba como foránea y le digo que el código curso, que ese código pertenece a la tabla curso. Entonces por eso le pongo o lo escribo de esa forma, código-curso, para hacer referencia a que ese código pertenece a la tabla curso. Lo mismo acá, le digo que la llave foránea en este caso sería el root del estudiante. Acá abajo sería el código del préstamo. Como foreign key sería el código del préstamo y sería el código. La otra foránea sería el código de la tabla autor. Bien. Me quedaría con todas las foráneas y las PK correspondientes y los atributos correspondientes a ese modelo. Yo siempre le colocan el código guión bajo como foránea y el nombre después del guión bajo, el nombre de la tabla donde viene esa foránea. Entonces la foránea viene desde, apunta hacia muchos y ya la foránea. El 1 a mucho lo colocamos como un texto, ¿no es cierto? ¿Ah? El 1 a 1 o 1 a mucho lo Sí, colocamos como texto. como un texto de Ah, ya va. Uno lo inserta como texto dentro del... Y que esta de acá, por ejemplo, estas flechas, son como las idóneas, pero no se pueden, esa de ahí no se pueden, ¿cómo se llama? Entonces hay que colocar como la tabla muy justo al lado de ella. Por ejemplo, si aquí esta la tendría que tirar para arriba, no me dé, queda así. Hago muy horrible. No permite cómo moverlas. Entonces, eso representa el uno a muchos. Entonces siempre fijarse, como les dije recién, que el curso, como estaba como atributo, pero el curso al final era una tabla. Que de 3 tablas que teníamos al principio, al final terminamos en 5.
Entonces se puede fijarse es curso siempre una tabla, o asignatura, o carrera, o universidad, por ejemplo, siempre son tablas para que no sea como repetitivo. El dato dentro de la tabla, que no se repita muchas veces, porque ahí se conoce como redundancia de datos. Ahí le preguntan a sus amigos informáticos cómo sufren con eso. Cuando empieza la redundancia de datos dentro de una base de datos y le da error de la base de datos. Pero sufren más cuando hacen el código y el código no les reconoce la base de datos. Ahí llora. Ahí sí. Lo mismo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si ahí en el ejemplo hubiéramos dicho que a veces hay libros que lo escribe más de un autor? Bueno, los que leo, yo no leo nada. Pero hay libros que lo escribe más de un autor, ¿cierto? Para no mover ahí. Tiene el autor Juanito y Pepito que escriben un libro. Y ahí tiene el autor. Entonces uno dice, ese autor tiene de uno a muchos libros. O ahí, de uno a muchos. Pero ese libro lo escribió también muchos autores. Entonces, una relación como esta así de mucho a mucho por ambos lados, es que eliminarla. ¿Y cómo se elimina? Se sigue teniendo la misma tabla libro, se mantiene la misma tabla autor, no se eliminan las tablas, sino que al medio se crea una tabla intermedia, por ejemplo, libro-autor, que es la forma más fácil que siempre la llamamos, y se relaciona así. Entonces, hacia la tabla intermedia o la nueva estarían lo uno a mucho, y para acá estaría lo uno a uno. Sí, no, entonces no podemos tener tablas de uno a mucho, de uno a mucho. No pueden tener tablas de uno a mucho, mucho. ¿Y en el control? Tienen que eliminarla. Si es que le llega a aparecer una así, la tienen que eliminar. En la 6 se podía, ahora que estoy viendo esto, se podía hacer con tabla y nosotros no lo hicimos con tabla. ¿Cuál es ahí? La pregunta 6 del control. ¿Cuál es el control? ¿El control? Po. El control el del taller. Ah, no, bueno, esa no era con tabla. ¿No era con tabla? No. ¿Y se podía hacer con tabla? O sea, se hizo con tabla así, pero era con el... ¿Era con eso, ¿no? Ya, ya. Era con eso. No, ahí no era con tablita. Ah, ok. Pero ahí cuando es así se puede colocar de uno a mucho y de uno a mucho. Claro, ahí sí. Cuando es, ya vale. En el MER todavía se pueden tener las relaciones mucho. Ya. Después acá cuando pasamos a relacionar, ahí esas cosas hay que eliminarlas. Ya. Entonces cuando pasa esto, acá al medio pasan los códigos. Esta tiene un código nuevo, un código de esta tabla, pero los otros, el de acá pasa para acá y el de acá pasa para acá como foráneo. Y ahí yo puedo hacer la relación. Entonces yo aquí hago la consulta después, cuando después ya veamos SQL, uno ya puede saber que este libro lo escribió uno o más de un autor. Ahí hace la correlación. Entonces cuando tengan eso, lo tienen que eliminar de esa forma. No puede haber una relación mucho. Lo mismo si es que les llega a aparecer la tabla 1 con la tabla 2 y tienen una relación de 1 a 1. Tampoco puede quedar una tabla así ya en el modelo relacional. Entonces ahí tienen que unificar la tabla, hacerla una. Hacer una pura tabla. Tienen que hacer una pura tabla. Tienen que unirla. Porque no puede existir una relación entre tablas de 1 a 1 por un lado y de 1 a 1 por el otro lado. Porque si no, no hay cruce de información. Aquí nunca va a cruzar la información de aquí con la de acá o viceversa. Nunca va a haber un cruce de información si lo tenemos de esa forma. Entonces, si les llega a aparecer algo así, ustedes la tienen que unificar. Siempre unificar. Y la otra
crear una tabla intermedia. Crear una tabla intermedia. Lo mismo si es que aparecen, como aquí en el nombre, en el estudiante teníamos como atributo el curso, pero el curso se va a repetir en la tabla. Curso 1, curso 2, curso 3. Después va a estar el estudiante Juanito, tiene el curso 1. El estudiante Pepito, el curso 1. El estudiante Marcelito, curso 1. Entonces el curso 1 se va a repetir varias veces. Después el curso 2 también se va a repetir varias veces dentro de la misma tabla. Por eso sacamos la tabla curso hacia afuera, porque le asignamos un código y un nombre. Entonces ahí después cruzamos la información y ahí yo sé que el estudiante X pertenece al curso 1 o 2. Y eso después lo van a entender bien cuando hagamos las consultas en SQL. Cómo yo relaciono las PK con las foreign key. Las primarias con las foráneas. Ahí van a entender cómo se relacionan entre sí las primarias con las... ¿Por qué es tan importante relacionar bien las tablas? Cuando empecemos con SQL. Y eso lo vemos de vuelta Las vacaciones. del receso. Empezamos con la SQL. Con las consultas en SQL. Con el CL, con el from, con el order, con el where, con el like, con el limit. Por ejemplo, el like se ocupa, si uno quiere saber que te liste todos los nombres que empiecen con J, entonces uno le dice que me seleccione todos los nombres, like, entre comillas, J. Y ahí te me entrega todos los nombres que empiezan con J, ¿no? O con A, o que terminen con A. Y se hace toda esa maraña de consultas. Eso es entretenido. Para ver que es mucho más fácil que cuando programar. Programar era más complicado. Pero lo otro es más simple. Ya. Jueguen ahí ustedes. También hay una, si se fijan, en la primera línea de producto dice la tienda se implementó una base de datos superflua. Producto, código, nombre, precio, stock, categoría. Pero la categoría ahí está señalada como tabla. Entonces ese atributo categoría dentro del producto ya no va, porque ya está señalizada en el segundo punto, y categoría es una tabla con ID, nombre y descripción. Existe un cliente con root, nombre, email y múltiples teléfonos. O sea, una persona puede tener más de un teléfono. Y tiene una venta, tiene una fecha, cliente, total productos vendidos, cantidad y precio unitario. Por ejemplo, dentro de las tablas, uno, como aquí que dice el total, aquí no se hace multiplicación, o sea, no coloca así como el total es igual a cantidad por precio, no. Se nombra como atributo nomás, por separado. Total, cantidad y precio. Pero no se hacen fórmulas, por ejemplo, o señalar una fórmula como atributo. No se señala, ahí se coloca nomás que existe un total, existe una cantidad y existe un precio. Nada más que eso. Por si acaso. Porque a veces uno confunde y dice, necesita el total, entonces tengo que multiplicar en la cantidad por precio. No hay fórmula dentro de una base de datos como atributo. Eso se hace después. Entonces ahí hay 1, 2, 3, 4, mínimo 5 tablas. Podría parecer una secta si son muy detallistas y la venta la separan en dos, como lo que hicimos el otro día con el préstamo. El otro día el día martes, cuando hicimos solicitud y otra tabla que hicimos detalle para el préstamo o la reserva del libro.
Entonces aquí podrían tener, por ejemplo, ventas, separarlas en dos tablas. Una que diga como la cabeza de la venta y la otra el detalle de la venta. Así que queréis más al detalle. Pero mínimo 5. 5 tablas ahí. Máximo 6. Máximo 6. Como decía, el cliente tenía muchos teléfonos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, como dice ahí, tiene múltiples teléfonos. El teléfono pasa a ser una gama. Porque no puedo tener aquí teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, teléfono 5, teléfono 6. Y si tiene 10 teléfonos, entonces aquí tengo un código y el número de teléfono. El número de teléfono. Porque aquí, como digo, no puedo tener como atributo teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, teléfono 5. Entonces se transforma en tablet. Entonces aquí digo, este teléfono pertenece solamente a un cliente y ese cliente puede tener de uno a muchos teléfonos, pero ese teléfono pertenece solo a uno y solo a un cliente. Entonces acá abajo aparece el como ForexKey, aparecería el root del cliente. Luego que acá, categoría con producto. Un producto solo tiene una categoría. No puedo categorizar el producto en más de uno. Y una categoría tiene
8 productos. De 1 a muchos productos tienen la tabla categoría. Entonces acá pasa y pasa la corrigir como código guión bajo categoría. Ventas. En el código de las ventas, en el código que no está especificado, tiene la fecha, tiene total, tiene cantidad. El producto no tiene porque el producto lo tiene acá abajo en la tabla y el precio. Unidad. ¿Por qué no en venta no tiene ni cliente ni producto? Porque esos dos son tablas. Entonces no puedo colocar como atributo cliente como atributo productos vendidos porque eso ya está aquí. Producto y cliente. Por eso no los coloco. Entonces, un cliente puede hacer una o muchas ventas o compras, registro de ventas. Y ese registro de ventas le pertenece solo a uno y solo a un cliente. Entonces, este pasa para acá abajo como horario, el root cliente, ¿ven? Y ahí ya tengo el cliente. Y ahí ya tengo el cliente. Acá, cuando pasé el root cliente. Ahí ya lo tengo. Por eso me lo coloco antes como atributo normal, lo mismo que acá. El producto este producto está en una solo en una venta. Las ventas tienen de uno a muchos productos y ese producto está en una y en solo una A. Y pasa para acá como llave foránea el código de ventas. Ahí están las 5 que les decía que mínimo 5 deberían tener. Eso sería como... ahí ya está bien. Ahora, podría haber hecho una secta. Que la secta estaría... vamos a hacerla como... aquí estaría la secta.
si es que alguien la hace de esa forma. Y aquí estaría, por ejemplo, el detalle de ventas, donde va a tener la PK del detalle. Aquí en detalle tendría todo esto de acá abajo. Tendría la cantidad, tendría el precio unitario y tendría al final el total. Y esto acá se elimina. Entonces, esta relación pasa acá. Y aquí, de esta forma. En vez de código de ventas, aquí sería código detalle ventas. Ahí, y acá iría ahí. Entonces, esto de acá lo elimino. Esto de aquí se elimina todo. Si lo hacen así, como lo teníamos antes, también estaba correcto. Pero si lo hacen así, estaría mejor. Entonces, este detalle pertenece solo a una glosa de ventas, y esta venta puede tener de uno a muchos detalles. Y aquí pasa la for key de código ventas. Ahí. Si lo hubieran hecho como estaba al principio sin el detalle de venta, estaba bueno, pero si lo hubieran hecho así, estaba mejor. Porque siempre es bueno cuando hay este tema así como de factura, de solicitud, de guía de despacho y todas esas cosas, que tiene como una cabecera, como son las facturas, que tiene una cabecera y después tiene como el detalle por separado. Entonces siempre es bueno todo lo que sea como solicitud, guía de despacho, un registro de ventas, separarla de esa forma, en donde acuérdense que las facturas se separan en dos partes. Está la cabecera de la factura y está el detalle de la factura, en donde aquí va el nombre, fecha, giro, etc. Y aquí va el detalle del producto, las ventas totales, el IVA, descuento, todas esas cosas. Entonces en este caso es más recomendable separarlo de esa forma, en donde sería la tabla de venta sería como la cabecera y el detalle de venta, bueno, sería en ese caso el detalle. Les digo, lo anterior no estaba mal, pero así está mejor.
pasa la foránea de detalle renta, tengo la foránea del código de categoría. Siempre pónganle código nomás, no sé. Salvo el cliente, que el cliente, pues, si aparece root al tiro. Es mejor se cae que hay. Entonces ahí después ya podríamos empezar a hacer las consultas en SQL. De esa forma. Entonces, como decía, el día martes ya comenzamos la segunda solemne. La segunda solemne comenzamos el día martes. Ahí se va a hacer un caso donde va a ser un poquito más extenso que el taller. O sea, no es más extenso en texto, sino más extenso en las cosas. O sea, el texto va a aparecer más porque va a aparecer cosas de los atributos de acá. O sea, en ese caso va a ser más extenso. Pero en cantidad de diagrama va a ser un caso de uso igual, porque el caso de uso representa el sistema completo. Va a ser uno de estos, un modelo relacional. Porque uno de estos también representa a todo el sistema. No es que tengan que ser varios modelos relacionales para que representen a diferentes partes del sistema. Un caso de uso representa a todo el sistema, un modelo relacional como esto representa a todo el sistema. Y los de secuencia. Los de secuencia sí que van a ser más de uno. Porque los de secuencia representan actividades como ahí específicas del sistema. Pero los otros van a ser uno de caso de uso, salvo que el caso de uso, yo siempre digo que si el caso de uso las líneas se le empiezan a cruzar mucho, ahí sepárenlo y hagan dos o tres, hagan dos chiquititos. Si es que el grande, las líneas empiezan a interferir y a cruzarse mucho, ahí sepárenlo y hagan dos. O hagan uno por usuario. Pero en síntesis es un caso de uso, un relacional y secuencia va a ser más de uno. Porque la secuencia representa funcionalidades específicas del sistema. Y ellos les voy a decir cuál van a hacer. Para que no hagan siempre por ejemplo, el inicio de sesión, no, pues siempre el inicio. Cuando hagan de secuencia, no hagan como si el usuario inicia sesión, porque eso como es como dentro de la lógica. Si voy a hacer algo, tengo que iniciar la sesión, sino que vayan al grano, al tiro de la funcionalidad. Por ejemplo, si el cliente aquí para comprar, supongamos que esto es una venta online, y si el cliente quiere comprar,
ya se asume que tiene que estar registrado, por ejemplo. Entonces ahí podrían hacer una compra como usuario registrado, ya asumiendo que ya está registrado, y otra venta como usuario invitado, como hacen las plataformas. En la plataforma uno puede comprar como el invitado o como cliente normal o cliente fijo dentro del sistema. Ya. ¿Dudas? Eso sería el martes. Comenzamos ya la solemne. La solemne. La última solemne grupal. Porque la otra es individual, la última. La última es individual. Esta es la última solemne grupal. La otra ya se separa los grupos. Es la última. Y la última deberíamos hacerla a finales de julio. Debería ser el martes 24, así que no se deje. Martes 24, porque tiene que ser el día martes. Para que estemos todos. Hacerla todos de una buena vez. El martes 24, si no me equivoco. De julio. Sí, ese martes deberíamos hacerla. Y ahí ya terminamos en la última clase. Y después, esa es la semana del 30, la última semana de clase. Sí. Sí. La del 30, primera de julio. Esa es como la última semana como de clase y clase. Y después vendría como clase. Porque después cuando volvemos, el 4 parece. Así que ahí después que es el segundo semestre. ¿El 4 de julio? El 4 de agosto. Sí, parece que ahí está el segundo semestre. Porque aquí parece que es temporada de exámenes del 7 al 14 y parece que esta es la semana que tienen como de vacaciones. Del 21 y el 4 sería el regreso, parece. Nosotros terminaríamos como el 24. Una semanita antes de relajo. Ya muchachitos.